Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es María Yande, soy la nueva profesora de la cátedra de la materia de Psicología 1 y bueno, a través de este video les quiero hacer una pequeña introducción a la materia, ya que estamos en esta época de aislamiento social, de coronavirus. Darles la bienvenida a todos los alumnos que ya se hayan anotado y estén dados de alta en la plataforma del IURB. Así que bueno, sin más preámbulos, les quiero dejar este material colgado después en la plataforma para que vamos a empezar a darle una vuelta de tuerca a algunas de las concepciones, de las definiciones y de la tarea que nos va a tocar recorrer este primer cuatrimestre de 2020. Vamos a ir atravesando un camino que lo vamos a ir construyendo juntos a través de estas clases virtuales, a través de los materiales que dejé colgados para que ustedes puedan empezar a hacer estas lecturas, ir poniéndose en consonancia con el lenguaje de la materia. Y bueno, claramente ya quiero empezar, así que les doy una muy cálida bienvenida a todos. Y bueno, esta es una materia, Psicología 1, ustedes ya tuvieron algunas otras, pero bueno, creo que es la que inaugura un poco este camino de la docencia y de las licenciaturas que están haciendo. La idea primero es preguntarnos, en centrar nuestra mirada en averiguar qué es un sujeto. Un sujeto es un individuo, es un ser, es una persona, es un niño, es un adulto. Esta pregunta es importante porque vamos a comenzar a desarmar esa imagen que nosotros tenemos de qué es una persona. Es decir, ustedes van a tener que ir a clase, ¿sí?, a dar clase, y se van a encontrar con que un sujeto, como vemos en el día a día, un montón de personas, y que hoy por hoy con esta situación que estamos atravesando de aislamiento, estamos comenzando un poco a desnaturalizar eso de cruzarnos todo el tiempo con personas. Aquello que creemos que es una persona, ¿sí?, parte de una visión que no es natural, sino que fue construida a través de distintas escuelas, de distintas teorías que intentaron dar una explicación a la naturaleza humana, a qué es un sujeto. Sigamos teorizando con otras preguntas. ¿Cómo está compuesta una persona? ¿Es un ser natural? ¿Qué ciencias estudiaron al ser humano? ¿Sí? Estas preguntas nos llevan a pensar que la historia del ser humano está ligada a una raíz natural, ¿sí?, a la naturaleza, a ser pensado como un objeto de la biología, como un cuerpo, como un objeto de la medicina también, como un cuerpo con una mente. Muy bien, este cuerpo biológico, ¿sí?, en un primer momento podría ser parecido a una máquina, ¿sí?, a un organismo vivo natural, ¿sí?, que tiene relación también con lo animal y que es teorizado en este momento desde un modelo mecanicista como una especie de máquina, asemejando al sujeto como a cómo funciona una máquina. Es decir, está predefinido, está regido por ciertos mecanismos establecidos en su interior, ¿sí?,
También por estas reglas universales que son de funcionamiento obviamente natural o biológico, y que como una máquina podía ser alterado por factores externos, es decir, por la falta, ¿sí?, de estimulación o la sobreestimulación, hacían en el sujeto una reacción. Esto es lo que se conocía como sujeto. ¿Sí? Hasta acá. Esta idea de sujeto, ¿sí?, partía obviamente del conocimiento de la biología, de explicar los procesos fenoménicos internos, ¿sí?, del cuerpo humano, y a partir de allí empezar un poco a agrandar esta mirada desde cómo piensa, cómo actúa, ¿sí?, y cómo se comporta un sujeto. ¿A través de qué? A través del desarrollo de su vida. Vamos a hablar de este desarrollo de vida como ciclo vital. Es decir, todos los sujetos atraviesan un ciclo vital en común que los define. Este ciclo vital son ciertas etapas sucesivas que acontecen. Comienza con el nacimiento, sigue con la niñez, después, como ya sabemos, la adolescencia, la adultez, la vejez, de ahí viene también el decaimiento de las funciones, y la muerte. Ese es el ciclo vital del cual estamos hablando y en el cual todas las personas atraviesan un ciclo vital que los define, ¿sí? Este ciclo vital cuenta con estas distintas etapas que les mencioné, que son etapas comunes a todas las personas, ¿sí? Al ser comunes a todas las personas, también son universales, nos atraviesan a todos y son sucesivas, vienen una siguiente a otra. Podemos decir que el sujeto humano, entonces, es un ser biológico que se desarrolla hasta ahora y a través de estos modelos que estamos presentando acá. Y su desarrollo, obviamente, primero se estudió como meramente biológico, es decir, una complejización de funciones, ¿sí?, y una maduración del sistema nervioso central. ¿Hay un crecimiento? ¿Hay un desarrollo? Sí, lo hay. Pero también hay cambios, van a haber cambios en esas distintas etapas y no meramente cambios atribuidos a lo biológico. Sí va a haber cambios madurativos, sí va a haber cambios de complejización de funciones, tanto a nivel biológico, hormonal, celular, neuronal, pero también a nivel social. También van a haber cambios a nivel cultural, ¿sí?, y a nivel de aprendizaje de un sujeto. Entonces, los sujetos transitan su vida por estas etapas definidas y caracterizadas, ¿sí?, por transformaciones, por cambios, ¿sí?, que se van a dar dentro de estas etapas. Estos cambios y estas transformaciones, ¿sí?, fueron estudiadas y se realizaron investigaciones en distintos sujetos, sobre todo en niños, para ver y para definir cierta conducta esperable para cada momento. Es decir, que se definió un patrón común de respuestas esperables, de conductas y de cambios, ¿sí?, que se traducían en lo que llamamos normalidad. La normalidad está definida porque un gran patrón de personas, para decirlo en criollo, hace lo mismo de la misma manera, ¿sí?, o de manera muy similar o parecida. Eso estableció una brecha, ¿sí?, con otras conductas no esperables y que se desviaban de este desarrollo humano, ¿sí?
se desviaban de la norma, de lo que era normal, de lo esperado, ¿sí? Para cada edad cronológica y para cada etapa del desarrollo. Esto no esperado en realidad es como una deformación de la normalidad. Podemos empezar a hablar de que esto no esperado es lo patológico. Muy bien, entonces, hasta acá teníamos el modelo mecanicista que tomaba al sujeto como una máquina, y ahora también aparece o surge el modelo organicista, que apostaba a que el sujeto sí también es un sistema que tiene una raíz biológica, pero un sistema en donde también este sujeto puede autorregularse, ¿sí? Desde lo hormonal, desde lo neuronal, puede encontrar un equilibrio interno y que no solo respondiera linealmente o condicionadamente a ciertos estímulos externos, sino que se toma al individuo también como una estructura que está regido por las leyes de la biología, por este plan que lo antecede, ¿sí? Este plan congénito, que obviamente determinaba de antemano el desarrollo posible y alcanzable por el ser humano, ¿sí? En esto seguimos esta continuidad y esta linealidad. Se incorporó también de esta idea de que estaba constituido por un sistema complejo, biológico, regido por las leyes naturales, que esto ya lo veníamos diciendo, y que esto influía también en su manera de ser y de estar en el mundo. Esta visión un tanto unificada, un tanto normativizante, un tanto lineal, un tanto rígida, no dejaba lugar para explicar otras conductas, para explicar otros procesos psicológicos. No se hallaban dentro de estos modelos, ¿sí? Los excedían. Y por eso se vieron obligados, ¿no? A estudiar no solo al sujeto como un cuerpo biológico, sino también a localizar y a teorizar a la mente, ¿sí? Como un nuevo jugador que aparece en escena. No solo el cuerpo biológico, la mente, e ir integrando al sujeto como un todo, ¿sí? Un todo que va a ser, obviamente, un individuo que se desarrolla, que atraviesa estas etapas sucesivas en su vida, ¿sí? En sus ciclos vitales, pero este desarrollo no proviene solo de una maduración del sistema nervioso central, de un crecimiento, ¿sí? Y no tiene solo tintes biológicos, sino que también empieza a jugar un rol importante los procesos mentales asociados al razonamiento, al lenguaje y al aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que va a diferenciar al ser humano del resto de los seres vivos? Esta capacidad de reflexión simbólica que es tan importante. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar cómo incide en nuestra vida los aportes simbólicos que son el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es lo simbólico, lo que representa, en nuestro caso también, dentro de un contexto, lo que nos representa con nuestra cultura, ¿sí? Ahí es donde se encarna lo simbólico. En la cultura, en el contexto, no podemos hablar de sujetos y de seres humanos si no es en contexto, ¿sí? Vamos a empezar a dimensionar una nueva mirada sobre el sujeto, ¿sí? El sujeto es con otros. No es una isla, no es a solas, no es un individuo único, y eso único que tiene y esa identidad, ¿no? tan propia de cada uno, que nos hace únicos, nos hace idénticos con otros, pero a la vez muy diferentes entre nosotros, es lo que todos los días
construimos, ¿sí? Nosotros como sujetos construimos nuestra propia identidad. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es una construcción a partir de ciertos esquemas de pensamientos que se van solidificando, ¿sí? Se van cementando a través de repensar, interpretar, caracterizar estas transformaciones y estos cambios que nos producen también las vivencias que sostenemos en nuestro desarrollo. Esto es una complejidad, ¿sí?, que nos atraviesa a través de lo biológico, a través de lo social, es decir, a través de las interacciones que tenemos con otros, a través también de las herramientas culturales que nos provee la cultura, de, por ejemplo, los valores, de las familias, el linaje, dónde estamos enraizados. Por eso, cuando pensamos en esta multidimensión y esta multideterminación y este sujeto que ya no es un cuerpo biológico, sino que es un ser que está atravesado por lo social, miren nosotros cómo estamos atravesados ahora por un momento sociohistórico a nivel mundial, no solo a nivel local, a nivel Ciudad de Buenos Aires, no solo a nivel regional, a nivel de país, de Argentina, de todas las provincias, no solo a nivel, digamos, continental de Latinoamérica y de América, sino a nivel mundial. Eso nos hace únicos y a la vez diferentes, porque empezamos a dilucidar que en cada punto de ese mapa, y aunque estemos atravesados por esta situación en común, que es este malestar y esta pandemia general, también vemos que en distintos puntos del mapa hay distintas culturas y que esas culturas han determinado también, de alguna manera, han realizado una incidencia en los sujetos de ese país, de esa población, de esa cultura tan particular, un desarrollo de distintas funciones, de capacidades y de competencias, ¿sí? Y en este momento, con el modelo dialéctico y contextual, este último que venimos charlando y teorizando, es en donde empieza a jugar el ambiente, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá todo bien? Muy bien. Entonces, la condición humana que se expresa en estos microcosmos donde se generan estos espacios culturales, donde se desenvuelve el sujeto, donde interactúa con otros, ¿sí? No solo con su medio social, con su medio cultural, con su medio natural, también va construyendo de esa manera, razonando, pensando, elaborando, tomando decisiones, su propia identidad, lo propio de cada uno y único. Es decir, hay un interjuego entre el yo y los otros, entre lo que yo soy, ¿sí?, entre lo indiviso, lo inseparable de un individuo y los demás. Hay un interjuego entre lo singular, lo particular y lo plural, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender acá es que es en ese intercambio con los otros, en las instituciones, en la crianza, en el seno familiar, en la educación, a través del lenguaje, a través de estas formas culturales de la religión, de la espiritualidad, de los valores sociales, de las normas impuestas también en los colectivos, ¿sí?, y de cómo se siente del mundo interno de cada sujeto, cómo se van generando estas distintas experiencias y
estos atravesamientos que hacen que los ciclos vitales sean distintos, ¿sí? Aunque tienen características comunes, también sean diferentes de persona a persona y los atraviesen de diferente manera. Este carácter de ser único con otros, ¿sí? No solo pasó este momento de normalización, de pautar lo que era común, ¿sí? De análisis de conductas y de estas formas de pensar esperables para cada edad cronológica, sino que también este modelo es donde no podemos tomar esta cuestión de que el todo es más que la suma de las partes, que no podemos tener una visión simplificadora, ¿sí? Y por ello, y para terminar, esta idea, ¿no?, de sujeto complejo, es un sujeto producto, ¿sí?, de la interacción y de la interdependencia con el medio. Necesitamos de nuestro medio, vivimos en nuestro medio y nacemos en un contexto particular, con un lenguaje particular, con unos modos de hacer, de resolver, de estar, ¿sí?, que son las figuras culturales que hablan de cómo nos vestimos, de cómo nos relacionamos, de qué es lo que estudiamos, de cómo nos educaron, de dónde vivimos, de qué manera hacemos las cosas que hacemos. Eso son las respuestas culturales, ¿sí? Y esta realidad sociocultural, ¿sí?, es tan importante que nos invita a pensar en que este intercambio con el medio se da a partir de esta información, ¿sí? Va a ser la medida de intercambio, la información con el medio, ya sea información genética, información simbólica, ¿sí? Y es también en este intercambio de información en donde el sujeto se va a definir y se va a construir como tal, ¿sí? Y esto no lo va a hacer de una vez y para siempre, lo va a comenzar a hacer, digamos, desde el nacimiento y a lo largo de toda su vida. Muy bien. Es decir, al actuar al tipo de interacción que tiene con los demás y con su entorno, utiliza, digamos, en forma interactiva, ¿sí?, es un ida y vuelta, estos sistemas que son sistemas, ya vimos, dentro de la cultura, pueden ser, por ejemplo, las instituciones, ¿sí?, son sistemas, ya que cada sistema tiene la caracterización de autorregularse a sí mismo, ¿sí?, de cómo las estructuras se rigen por leyes, pero tienen cierta flexibilidad, cierta porosidad, cierto nivel de adaptación. El ser humano es un sujeto y como tal y como sujeto es un sistema. Se adapta, se flexibiliza, razona, ¿sí?, y de esa manera construye significados. Bueno, nos vamos a quedar acá con la primera parte, hablando un poco de distintas lecturas que ustedes tienen de la unidad número 1. Así que les agradezco y nos volvemos a encontrar dentro de muy pronto.